Bendecido y hermoso día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Les saluda el diácono Alex aquí en Católico Hoy con la meditación por hoy viernes 5 de marzo y la frase para este viernes: la envidia es el arte de valorar más los logros de los demás que los tuyos propios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos tiene que decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especies, resinas, bálsamo y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo,
Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir sus parte de los frutos a los viñadores. Pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón, les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en la primera lectura de hoy, los hermanos de José están molestos porque es favorecido por su padre Jacob. Inicialmente planean matarlo, pero en cambio deciden aparentemente ser misericordiosos y simplemente venderlo como esclavo para su propio beneficio económico. En la lectura del Evangelio, Jesús cuenta una parábola en la que los siervos y el hijo del terrateniente son enviados a cobrar lo debido, pero en cambio son asesinados por los inquilinos descarriados. En estas historias, tanto José como los sirvientes sufren por decir la verdad a los poderosos y descarriados. Son odiados por los demás por el amor de su Padre por ellos. Jesús también fue odiado por el amor de nuestro Padre, su amor por nosotros. Entonces, como José en la primera lectura, el destino de Jesús se cambió por piezas de plata. Y como el heredero de la viña, en su parábola, Cristo fue asesinado por aquellos que querían reclamar la herencia de Dios para sí mismos. Como podemos ver en ambos casos de las lecturas de hoy, tanto en Jesús como en José, la envidia y el egoísmo se interponen para tratar de destruir el amor. Este mal todavía sigue haciendo daño en nuestro mundo, en nuestra iglesia y peor aún en nuestros corazones. Andamos de una manera u otra deseando lo que tiene el otro, sea material o espiritual. Esto sucede porque en realidad no estamos siendo agradecidos plenamente con lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces deseamos ser como otra persona? Si yo pudiera hacer las cosas como él o las pudiera hacer como ella, si mi casa fuera como la de ellos, si mi matrimonio fuera como el de ellos, siempre la grama del vecino se ve más verde que la nuestra, porque la del vecino la estamos mirando de lejos y por eso no podemos ver los defectos que tiene. Hermanos, la envidia hace daño al corazón. Lo pudimos ver en las lecturas de hoy, cómo los hermanos de José lo vendieron y cómo Jesús murió en la cruz. De la envidia saltamos al egoísmo. Comenzamos a pensar en lo que nos conviene a nosotros y esto nos lleva a desear lo que tiene el otro y a hacer lo que nos cueste para obtenerlo. Pero aún así tenemos la bendición de que Jesús vino a llamar a los pecados al arrepentimiento. Si existe la envidia, si existe el recelo en nuestro corazón, sea pequeñito o sea grande, acudamos a Jesús para que nos libere de ese sentimiento, porque como seres humanos nos puede llegar muchas veces indiscretamente, porque Satanás es muy listo y lo pone ahí
suavecito, para que entendamos que no lo estamos haciendo. No, yo no soy envidioso, no, yo no siento recelo, pero muchas veces es pequeñito, pero nos sigue atacando y puede convertirse en algo grande en nuestro corazón. Jesús vino para la perfección, a darnos esa sabiduría de Dios, para iluminarnos sobre la verdad del amor de Dios por nosotros y su promesa de vida eterna con Él. Vino sin fuerza ni coacción, vino sin condenación. Cristo vino como amor divino para habitar con nosotros y entre nosotros, para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. Se ha convertido, como dice el Evangelio de hoy, en la piedra angular de la iglesia. Pero muchos estaban ciegos a quién era Él y su propósito. Todavía hoy día también hay muchos ciegos a su propósito. Los que lo rechazaron entonces no pudieron ver el reino que estaba inaugurando. Aquellos que el sentimiento de envidia, de recelo, de egoísmo los domina todavía, hoy día no pueden ver las cosas maravillosas que el Señor ha hecho y continúa haciendo en sus propias vidas. La verdad, la belleza y la bondad de la Iglesia Católica no es obra nuestra, pero es nuestro hogar, nuestro refugio y nuestra salvación. Con la ayuda de Dios podemos guiar a otros hacia ella para que puedan contemplar la piedra angular y hacer visible todo lo que Dios les ha dado. Y con la gracia de Dios también podemos mirar con bondad y alegría los regalos que Dios les ha dado a otros y apreciar más los que tenemos nosotros. Todos somos amados, hermanos, bendecidos y redimidos por Dios. Como dicen las Escrituras, por el Señor se ha hecho esto y es maravilloso a nuestros ojos. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, en las que podemos ver cómo la envidia, el recelo, el egoísmo, por lo que son o tienen los demás, nos hacen daño y peor aún, nos pueden llevar a hacer cosas peores en nuestra vida. Deberíamos pensar y meditar y preguntarnos, ¿hay envidia en algún rinconcito de mi corazón? ¿Siento recelo cuando veo que a otros les salen las cosas mejor que a mí? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir, por seguir hacia adelante en este día, Señor. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos concedes. Te pedimos en este día que nos llenes de tu gracia, Señor, para que cada día podamos alejar de nosotros el sentimiento de envidia, de recelo, de egoísmo que nos puedan llegar. Danos tu luz, Señor, para saber apreciar siempre lo que nos das, para amarnos a nosotros mismos, Señor, porque tú nos amas como somos. Te pedimos tu gracia, tu fuerza para amar a otros y alegrarnos por el bien que tú les permites. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un viernes bendecido, un comienzo de fin de semana exitoso. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. No te olvides tú de orar por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, la envidia es el arte de valorar más los logros de los demás que los tuyos propios.